Sintoniza para servir. Este es el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el que hablaremos sobre la gestión de recursos humanos en el Estado. Bienvenidos. Hoy en Sintoniza para Servir abordaremos un aspecto de la seguridad y salud en el trabajo que toda entidad debe conocer y aplicar. Hola Ana, coméntanos, ¿qué tenemos preparado para hoy? Hola Liliana, en nuestro tercer episodio conversaremos de un tema que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo. Hablaremos acerca de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Estos trastornos que afectan nuestros músculos, huesos, articulaciones y tejidos blandos representan una preocupación significativa en el ámbito laboral debido a su impacto en nuestra salud y en el bienestar de los trabajadores. Hoy, para conversar sobre este tema, ¿quién nos está acompañando? Hoy contamos con la presencia en estudios de Kevin Vigil. Él es jefe médico ocupacional en Pacífico Seguros, médico cirujano, es egresado del Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, Máster en Medicina Ocupacional en Medio Ambiente por la Universidad Científica del Sur y posgrado en Auditoría Médica basada en evidencia por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, cuenta con formación de especialización en universidades de Perú, España e Italia. Es miembro de la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente en Perú. Bienvenido a Sintoniza para Servir, Kevin. Muchas gracias Liliana y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bienvenido Kevin, es un placer para nosotros que el día de hoy puedas estar aquí con nosotros. Para poder dar inicio, cuéntanos por favor qué son los trastornos musculoesqueléticos y cuáles son los factores de riesgo laboral más comunes que están asociados a esta problemática. Bien, súper importante cuando vamos a hablar acerca de los peligros que tenemos en nuestros puestos de trabajo. El equipo de seguridad y salud en el trabajo, multidisciplinario por supuesto, tiene una serie de peligros, ¿no? Los peligros químicos, los peligros físicos, los peligros psicosociales, y dentro de ellos están los peligros ergonómicos o disergonómicos, como lo dice la norma peruana, ¿no? Dentro de los peligros ergonómicos tenemos 4 que son los principales, no son los únicos, pero son los principales, donde está, por ejemplo, lo que es la manipulación manual de carga, ¿no? La norma peruana no lo dice, pero lo dice la ISO, que carga es todo lo que pesa más de 3 kilos, ¿no? Los que están, por ejemplo, cargando costales, cargando sacos, cargando o manipulando diferentes objetos. Está lo que es trabajo repetitivo, ¿no? Por ejemplo, quien está en una caja, ¿no? En un supermercado, o la persona que está cobrando el peaje y está sacando el brazo cada 3 a 4 segundos. Está la persona que de repente está limpiando habitaciones de un hotel y que tiene trabajos por ciclos. Luego está lo que es posturas forzadas. Y por último está lo que es empuje y tracción, ¿no? Que llevan o jalan o empujan pallets. Este tipo de actividades o estos peligros, es importante saber de que no todos los peligros van a causar un impacto en la salud, ¿no? Podemos estar expuestos a ruido, pero no quiere decir que ese ruido va a ocasionar un daño o nos va a ocasionar una hipoacusia. Entonces el siguiente paso, lo que tenemos que ver es cuantificar ese peligro, ¿no? Y si es que está sobre un nivel que puede ocasionarme un daño, por lo general los problemas o los peligros ergonómicos van a ocasionar trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Lo más común es en miembro superior, en hombro, en codo, en muñeca, a veces en columna, a veces en rodilla, pero son afectaciones básicamente a nivel de articulaciones, huesos o músculos. Interesante, Kevin. De hecho, aquí muchos quizás se preguntan ¿y cuáles son los síntomas que se presentan en trastornos musculoesqueléticos? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Coméntanos, por favor. Bien, acerca de los síntomas más comunes, yo diría que antes de llegar al tema de cómo impacta la salud, porque dentro de lo que es prevención, tenemos prevención primaria y secundaria. Si bien es cierto, los médicos y el equipo de salud, pueden haber ergónomos, pueden haber enfermeras, tenemos que identificar de manera lo más tempranamente posible si es que de este peligro está ocasionando este tipo de afectación sobre la salud, pero si es que eso ocurre, quiere decir de que todo lo previo falló, toda la prevención primaria. Entonces, les contaba un ejemplo antes de charlar y me parece muy interesante. Antes, por ejemplo, el profesor
Seguramente todos hemos visto al profesor que antes utilizaba la tiza y 10, 15, 20 años después, respirando ese polvo de la tiza, tenía un tema de una fibrosis, ¿no? Y los médicos ocupacionales hace 100 años nos dedicábamos a curar esa fibrosis por la tiza del profesor, que era diferente a la de un cáncer, que era diferente a la de un fumador, ¿no? Hace 100 años, a inicios del siglo de los 1900, en Milán, en Italia, se forma la clínica de Laboro, ¿no? La clínica de Laboro, que es la meca para la salud ocupacional, tenía emergencia, tenía consulta externa, y nos dedicamos a curar enfermedades profesionales. Pero fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que en vez de tratar esa fibrosis, mejor le quitábamos la tiza y le dábamos un plumón y eliminábamos por completo el peligro y por lo tanto todas las afectaciones sobre la salud. Entonces, a eso nos dedicamos hoy por hoy, no solo los médicos ocupacionales, sino todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo, de identificar lo más tempranamente posible cuáles son los peligros a los que vamos a estar expuestos, y en este caso en particular, los peligros ergonómicos, para proyectar qué patologías o qué signos o qué síntomas pudiese ocasionar si es que no lo gestionamos bien, ¿no? Ahora, si ya queremos hablar de signos o síntomas, por lo general es muy común, ¿no?, el síndrome de hombro doloroso por una alteración del supraespinoso, o es muy común, por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo, ¿no?, con una afectación del nervio mediano, o es muy común, por ejemplo, los trabajadores que están expuestos a vibración de cuerpo entero, que no es un peligro ergonómico, sino es un peligro físico la vibración, pero va a ocasionar un impacto sobre la columna y puede generar una hernia, ¿no? Pero la idea es no llegar ahí. Y si es que tuviésemos en algún momento algún caso, y si es que identificamos uno de estos casos, nosotros le llamamos el caso centinela. Tenemos que ver qué otros trabajadores están expuestos a la misma exposición y ver si es que ellos ya tienen, de repente, todavía no con signos o síntomas tan dolorosos o que afecten tanto su salud, pero de repente ya podemos identificarlo de manera incipiente. Y no trabajar sobre los que ya están enfermos, ¿no?, sino trabajar sobre el puesto de trabajo. Porque si todos estamos cargando costales, ¿no?, claramente vamos a tener un problema musculoesquelético, tarde o temprano, algunos antes, algunos después, pero donde tenemos que intervenir es en el puesto de trabajo, ¿no? Y para eso no solo entran los médicos, entra todo el equipo y el liderazgo de la empresa es fundamental en ello. Ahora que tenemos toda esta información que nos compartes, seguramente que el público estará preguntándose qué medidas de prevención son recomendadas para poder reducir el riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Buenísimo. Ahí lo que tenemos que hacer es, primero, como decimos en el argot médico, tener ojo clínico, ¿no? Poder identificar qué peligros hay. Por ejemplo, nosotros acá sentados, ¿estará bien la iluminación? ¿Estará bien el sonido? ¿Estará bien la posición en la que estamos? ¿No? Entonces, identificamos el peligro, ¿no? Les había dicho que no necesariamente que el peligro exista quiere decir que va a haber un impacto en la salud. Entonces, el paso número 2 es cuantificar, ¿no? Hay que cuantificar. Nuestra norma de peligros ergonómicos es del año 2008. Menciona una serie de metodologías o herramientas que podemos utilizar para cuantificar el peligro ergonómico, pero sin embargo ya a finales del 2021, INACAL, que es nuestro órgano normalizador, ya propone o ha adaptado al Perú y propone ciertas normas ISO. Las ISO nos van a permitir cuantificar exactamente cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Y teniendo el nivel de riesgo es posible saber, por ejemplo, esta persona que está cobrando el peaje, ¿no?, con el nivel de riesgo que me va a salir, cuánto tiempo voy a tener, de acá a 7 años, cuántas personas de los que están trabajando en esa misma actividad van a tener un síndrome de hombro doloroso. Y con eso yo puedo cuantificar en lo económico, en ausentismo laboral, en cuánto me va a costar una indemnización. O sea, yo puedo cuantificar el impacto a las empresas, a la productividad y en la salud de los trabajadores. Entonces, el paso fundamental es, además de saber que existe el peligro, cuantificarlo. Y con esa cuantificación ya podemos intervenir, ¿no? Pero puedo tener 20 peligros y no tengo el presupuesto ni el recurso humano para intervenir en los 20, pero cuantificando qué me va a afectar a más trabajadores y de mayor magnitud, yo puedo decir, ok, este es mi orden de prioridad, y por ahí empiezo. Perfecto, Kevin. Y de hecho, en base a lo que mencionas y a la realidad propia que se viene realizando en el área de trabajo, una interrogante quizá muy común será, ¿y cuáles son estos trastornos musculoesqueléticos más frecuentes en la población laboral activa? Y sobre todo, ¿cuáles son sus causas? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las causas en las cuales se adquieren estos trastornos musculoesqueléticos? Por lo general es muy común, como mencionábamos, el tema del hombro, ¿no? Hay muchas actividades
que van a hacer a diferentes actividades. Es muy común también problemas a nivel de muñeca, ¿no? O sea, desde una secretaria que tiene una mala inclinación en la mano, ¿no? De repente seguramente tenemos muchos puestos de trabajo que son de oficina y existe la idea de que si está ahí en una oficina, entonces ¿qué peligro va a haber? ¿No? Peligro será el que está en la mina, el que está en, no sé, en hidrocarburos, en una metalurgia, en construcción, que sí es cierto, son sectores que ya nuestra norma los considera como sectores económicos de alto riesgo, pero todos los puestos de trabajo, o sea, eso sí tiene que ser una regla general y nos tiene que quedar claro, todos los puestos de trabajo están expuestos a peligros, ¿no? Quizás el impacto sobre la salud sea menor, pero no significa que no los tenemos que gestionar. Desde el hecho de tener una buena silla, desde el hecho de tener una buena iluminación, desde el hecho de tener, no sé, la distancia entre la computadora y mi vista, ¿no? Seguramente los que estamos en la oficina, muchos hemos visto que están con la vista roja o cada cierto tiempo alguien que está así como que estirándose porque está contracturado, ¿no? Porque ese tipo de posiciones forzadas, ¿no? Y cuando hablamos de peligros ergonómicos hablamos que unas son posturas forzadas y ya existe una metodología ISO que está avalada y acreditada por nuestras normas peruanas que nos dice cómo cuantificarla. Entonces tenemos que primero tenerla en nuestro radar, luego cuantificarlo y luego intervenir, ¿no? Y cuando hablamos de intervenir, hablamos de todos los puestos de trabajo, desde el minero que está en una mina de socavón hasta la secretaria del gerente general. Todos tienen peligros y todos los tenemos que gestionar, ¿no? Y ahí quería acotar, mucho se habla de las pausas activas, por ejemplo, en temas ergonómicos, pero hay que tener en cuenta que si yo estoy todo el día y perdón que siempre ponga el ejemplo del peaje porque he trabajado ahí algunos años, pero esa persona que está todo el día, cada 3 a 4 segundos, sacando el brazo, ¿no? Y si es un camión hacia arriba y con otros segundos, es una línea de producción, vista de otra manera, pero es una línea de producción. Si yo a esa persona que está agotada le digo, vamos a hacer una pausa activa y ahora vamos a hacer ejercicios y nos vamos a estirar, ese músculo o esa articulación necesita un descanso, ¿no? Es como una máquina que está funcionando y necesita lubricante, ¿no? Se ha visto que el líquido sinovial, que es como que el lubricante que está en las articulaciones, necesita unos 7 minutos para que volver a su nivel normal, después de una actividad de desgaste. Entonces, en estos casos de puestos de trabajo que tienen una alta actividad física, lo que se recomienda es una pausa pasiva, o sea, descansar. Y todo lo contrario, quienes estamos en oficinas o en puestos de trabajo que son más sedentarios, ahí sí digamos, lo que deberíamos hacer es una pausa activa, porque nuestros músculos están contracturados y ahí sí necesitamos estirarnos, relajarnos, ponernos de pie, además de ir al baño, además de hidratarnos, ¿no? Entonces es importante hacer esa diferenciación al momento de la intervención. Es importante que gestionemos la seguridad y salud en el trabajo bajo un enfoque etario. En relación a esto, ¿cuáles son las diferencias en la presentación y manejo de trastornos musculoesqueléticos en población laboral activa, más joven o de mayor edad? Te agradezco mucho, Ana, la pregunta porque estos temas no se están hablando mucho en nuestro medio. Sin embargo, es un tema muy importante, por ejemplo en Europa, y es un tema del que se viene hablando ya hace algunos años en Chile, donde la población laboral cada vez más ya no es tan joven como antes, sino ya tenemos trabajadores de 50, de 60, de 70 años. Las edades de jubilación cada vez se van postergando. Hace poco había un cambio en el Perú, existen problemas sociales en Francia por eso, en Chile también existen modificaciones sobre eso. Entonces lo que vamos a tener es trabajadores en los mismos puestos de trabajo, pero ya no tienen 20, 30 años, sino tienen 40, 50, 60. Y no quiere decir de que a esos trabajadores ya no los vamos a contratar o los vamos a derivar a otras áreas. Lo que tenemos que hacer es la intervención de nuestros puestos de trabajo. Lo dice la ergonomía en uno de sus preceptos básicos. Tenemos que adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Y esto incluye en gestantes y lactantes, esto incluye en personas con discapacidad, esto incluye en personas adultas mayores, esto incluye en personas que tengan, hace poco, el año pasado, salió la norma de protección a personas con diabetes. También incluye en personas con diabetes, en personas obesas, en personas altas, en personas bajas. Imagínense una caseta de peaje de una persona que mide en promedio 1,60 m y tiene que cobrar a un camión. Entonces se va a estirar y entonces no contrato a nadie con esas características, claramente no. Adapto el puesto de trabajo para esta situación en particular y el tema de la edad, lo dice ya nuestra norma desde el 2011, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
tenemos que adaptar los puestos de trabajo en cuestión de género, en cuestión de edad, y es importante que empecemos a hablar en Perú de esos temas porque es algo que de acá a 10, 15 años va a ser ya una realidad. Importante lo que mencionas, Kevin, y de hecho, cómo adaptar, ¿no? Cómo adaptar ese puesto de trabajo a la propia realidad en la cual se está desarrollando el trabajo. Y de hecho, otro interrogante que quizá por aquí se pregunten es ¿qué avances se han producido en el diagnóstico y en el tratamiento de estos trastornos musculoesqueléticos? Y cómo esto impacta en el trabajador, cómo beneficia al trabajador. Bien, no existe una fórmula o una receta mágica para todos los puestos de trabajo. Incluso un mismo puesto de trabajo en dos industrias del mismo sector no es igual, ¿no? Ahí viene, digamos, la mística del médico, del equipo de SST, porque cada puesto de trabajo tiene sus propias características, ¿no? Si ya identificamos un trastorno musculoesquelético, ya escapa de nuestras manos y tenemos que derivarlo al traumatólogo o al reumatólogo, dependiendo del diagnóstico clínico, pero sí es nuestra función ver qué pasó hacia atrás, ¿no? Una investigación adecuada de una enfermedad profesional, si es que tiene las características y cuadra como una enfermedad profesional, pero también lo que tenemos que hacer es utilizar, ¿no? Hoy día mucho se habla, por ejemplo, de los exoesqueletos, ¿no? Y es común recordar hace unos 20, 30 o 40 años atrás cuando muchos hablaban de las fajas, ¿no? Y una forma fácil de entender esto es, seguramente todos hemos visto cuando alguien tiene un yeso en la pierna o en el brazo y cuando tiene 2, 3, 4 o más tiempo con el yeso y cuando te lo quitan, ese músculo está más pequeño y si comparo las dos piernas o comparo los dos brazos, esa pierna o ese brazo va a estar como que más delgadita, más frágil, tiene que hacer terapia. Entonces una situación similar es lo que ocurre cuando utilizamos las fajas lumbares. El peso que va a resistir, ese peso al que yo voy a estar cargando, eso lo va a resistir la faja. Y los músculos paravertebrales se van a debilitar. Entonces a la larga, el día que no use la faja, voy a estar más propenso a tener una lesión a nivel de columna que cuando no la tenía. Lo que tenemos que hacer, y lo dice de manera, digamos, no lo ha desarrollado mucho, pero lo dice nuestra norma, la Resolución Ministerial 375 de temas ergonómicos, que debemos de tener trabajadores capacitados y entrenados, ¿no? No da mucho detalle de qué cosa significa entrenados, pero si yo fortalezco los músculos paravertebrales para hacer ese tipo de actividad, probablemente mi riesgo de tener una lesión sea menor. Entonces, hoy, respecto al tema de los exoesqueletos, es un debate, ¿no? En respecto, para cerrar el tema de la faja, ya muchos países como Chile, por ejemplo, claramente ha determinado que las fajas no son EPPs y está contraindicado su uso a menos que haya una indicación médica específica en ese trabajador. Pero en líneas generales, la faja lumbar no es un EPP. Y en el tema de qué es lo que se viene, hoy se viene hablando mucho de los exoesqueletos, pero hay muchos papers y documentos científicos en contra y a favor. Entonces estamos en un periodo para ver, esto es una faja lumbar moderna y que pudiese tener las mismas consecuencias o no tiene nada que ver y es una ayuda mecánica, como excedemos brazos mecánicos, como lo tiene la industria automotriz. Y muchas industrias, conozco empresas en el Perú que tienen brazos mecánicos y han sistematizado procesos porque el riesgo, cuando lo identificamos y lo cuantificamos, era muy alto. Entonces, tenga la intervención que tenga, iba a haber una lesión. Entonces, eliminamos el riesgo y pusimos un brazo mecánico. Entonces, todavía se está debatiendo si los exoesqueletos, para dónde van. Probablemente en los próximos años tengamos más claridad sobre eso y vienen desarrollándose diferentes herramientas para poder medir. Y no solo para poder sustituir o eliminar el riesgo, o el peligro, perdón, sino también en herramientas para poder cuantificar. Hace poco, la escuela italiana sacó la metodología MAPO, ¿no? Que nos permite saber cuantificar el riesgo de lo que es los trabajadores en sanitarios para manipular pacientes. Ahora, yo ya puedo calcular de manera muy precisa cuál es el nivel de riesgo de alguien que está cargando pacientes, bañando pacientes, limpiando pacientes. Entonces, se están desarrollando nuevas metodologías para cuantificar muy precisamente cuál es el riesgo ergonómico, ¿no? Porque antes le echábamos mano del RULA, del REVA, del LOWA, que en su momento era lo que había en los 60, en los 70, en los 80, pero ya teniendo hoy metodologías más exactas que me permiten también cuantificar si existe nexo causal de cara a una enfermedad profesional,
es lo que lo recomendaríamos, y bueno, INACAL también, sus recomendaciones van por ese lado, ¿no? Muchas gracias, Kevin, por esta interesante entrevista que nos ha permitido conocer qué son los trastornos musculoesqueléticos, sus causas subyacentes, cuáles son los síntomas característicos, las opciones de tratamiento disponibles y cómo los trastornos musculoesqueléticos pueden surgir como resultado de las condiciones laborales. Las tareas laborales repetitivas, por ejemplo, que nos mencionabas, la ergonomía inadecuada y otros factores relacionados con nuestro entorno de trabajo. Ahora podemos conocer un poco más acerca de lo que acarrea estos trastornos musculoesqueléticos, como son, por ejemplo, el ausentismo laboral y la pérdida de productividad. Además, hemos conocido también las estrategias efectivas para prevenir y gestionar los problemas en el lugar de trabajo. En nuestro próximo episodio, Ana, ¿qué tema trataremos? Gracias por el pase, Liliana. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hasta entonces. Esto fue Sintoniza para Servir, un podcast semanal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que conversamos con expertos sobre la gestión del recurso humano. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.